de los tres amigos. Si los otros dos, Elifaz y Bildad, habían atacado duramente a Job, pues Zofar se lleva el premio de la dureza, por decir así. Él no es amable, él no es condescendiente, él no está atento al sufrimiento de Job, él empieza a atacarlo de una manera muy fuerte. ¿Qué es lo que vamos a ver en este capítulo? Vamos a ver tres cosas muy especiales relacionadas con lo que le va a decir Zofar a Job. La primera es el ataque de Zofar, que vuelvo a repetir, es un ataque duro, es un ataque insensible hacia la situación de Job. La segunda cosa que vamos a ver también en este capítulo es el argumento de la perfección de Dios. Zofar va a irse o se va a remontar a la perfección de Dios para hacerle notar a Job que le ha fallado a Dios y que por lo tanto está viviendo como está viviendo, está sufriendo como está sufriendo a causa de haberle fallado a Dios, porque Él es perfecto. Ese es el argumento de Zofar. Y número 3, vamos a ver una solución que plantea Zofar. Por decir, le da un consejo, le dice, bueno, mira, si tú haces esto, entonces tu situación va a cambiar. Y vamos a ver ese consejo, vamos a ver esa solución que le da Zofar a Job. Entonces, vamos a ver estos 20 versículos del capítulo 11. Como es un capítulo corto, y fíjense bien, hermanos, que si ustedes analizan, si ustedes vuelven a leer las conversaciones anteriores entre Elifaz, Bildad y ahora Zofar, se van a dar cuenta que Zofar es el más corto en la conversación. Nada más dedica 20 versículos, se dedica 20 versículos a hablar contra Job, pero pues es con mucha dureza. Es con mucha dureza y son pocas palabras, pero son palabras duras y directas contra Job. Bien, vamos a leer, por favor, vamos a leer otra vez. Vamos a leer en forma alternada. Son 20 versículos, es una lectura dinámica, es una lectura poética y es corta la lectura, ¿sí? A ver, dice de la siguiente manera, ustedes, vamos a ir leyendo en forma alternada. Respondió Zofar Namatita y dijo: las muchas palabras la respuesta. ¿Harán tus falacias callar a los hombres? ¿Harás escarnio y no habrá quien te avergüence? Tú dices que lo que tienes obra, y yo soy limpio delante de tus ojos. Mas, oh, quien diera que Dios hablara y abriera sus labios contigo. Y te liberará de los secretos de la oscuridad que esconden lo mejor de la vida de las fiestas. Como se ve entonces que Dios te haya revelado en el momento en el que no había necesidad. Descubrirás tú los secretos de Dios. Llegarás tú a la perfección del Todopoderoso. Es más alta que los cielos, ¿qué harás? Es más profunda que el cielo, ¿cómo la alcanzarás? Su dimensión es más extensa que la tierra y más ancha que el mar. Si Él basta y acciona y llama a juicio, ¿quién podrá alcanzarle? Porque Él conoce los hombres vanos, ve a sí mismo la iniquidad y no hará caso. El hombre vano sacará el enemigo, como poquito de agua, es más amable. Si tú dispusieres tu corazón y extendieres a Él tus manos, Si alguna iniquidad hubiere en tu mano y le echares de mí, y no consintieres por el pasar justicia, entonces levantarás tu rostro limpio de mancha y serás fuerte y nada temerás. y olvidarás tu miseria, y te acordarás de ella como de aguas que pasarás. La vida te será más clara que el mediodía, aunque oscureciere será como la mañana. Tendrás confianza porque hay esperanza, mirarás alrededor y no dirás algo. Te acostarás y no habrá quien te espante, y muchos suplicarán tu favor. Pero los ojos de los malos se irán y no tendrán refugio, y su esperanza será su último suspiro. Bien, aquí en estos 20 versículos encontramos estas palabras que le dirige Zofar a Job. Volvemos otra vez a repetir. La presentación de cada uno de los amigos va relacionada con su edad. El más anciano era Elifaz,
después seguía Bildad, y ahora viene Zofar, que era un poco más joven que los otros dos. Por eso es que aparece Zofar como el tercero de la conversación. En la antigüedad se le daba mucha preferencia y mucho respeto a los ancianos. Hay un versículo que está en el libro de Levítico que dice que delante de las canas te levantarás. Entonces, era de mucho respeto un anciano por su sabiduría, por su experiencia, por lo que había vivido, y se le daba el lugar. Y por eso en ese orden van presentándose los amigos de Job. Primero Elifaz, que es el más anciano, después sigue Bildad y por último sigue Zofar, en ese orden. Bien, pero en el sentido del carácter o de la manera de hablar de los tres amigos, resulta que Zofar, que estaba escuchando la conversación de Elifaz y de Bildad, y que está también viendo los argumentos de Job, que se está justificando de su inocencia, pues él llega a una actitud pues dura contra Job. Es una actitud, vamos a poner en un sentido metafórico, es una actitud agria, es decir, que le molesta, le choca en la manera como Job está hablando con sus demás amigos, y por eso es que él responde de esa manera con dureza. Entonces vemos aquí las tres cosas que van a considerar Zofar contra Job. Primero, su ataque, los versículos del 1 al 6. Luego, el argumento del 7 al 12, el argumento de la perfección. Vean ustedes por favor en el versículo 7. Versículo 7 dice: descubrirás tú los secretos de Dios, llegarás tú a la perfección del Todopoderoso. Ahí está utilizando el argumento de esa perfección, y más adelante lo explica. Bien, y la última situación es la solución. Por favor veamos en el versículo 13 cómo empieza esa solución. Si tú dispusieres tu corazón y extendieres a él tus manos, si alguna iniquidad hubiera en tu mano y la echares de ti, y no consintieres que more en tu casa la injusticia, entonces, fíjense bien, entonces ocurrirá un cambio. Levantarás tu rostro limpio de mancha y serás fuerte y ni nada temerás, y etcétera, etcétera, más adelante. Ahí está la solución de Zofar. Bien, entonces vamos a ver esta situación paso por paso. Vamos a ver los tres puntos que Zofar le va a hablar a Job. Bien, la primera cosa, fíjense, el ataque de Zofar hacia Job tiene que ver con dos situaciones. Primero, mira Job, tú eres un hablador. Así en pocas palabras. Por favor, veamos el versículo 2. Esto lo estamos sacando del mismo texto. Dice: las muchas palabras no han de tener respuesta, y el hombre que más habla mucho. ¿Cómo se le dice al hombre que habla mucho? Hablador. Pues hablador, ¿verdad? El hombre que habla mucho será justificado. Entonces vean ustedes cómo está atacando. Job es un hablador y además dice puras falacias. ¿Dónde aparece la palabra falacia? Pues el versículo 3, por favor. Versículo 3 dice: harán tus falacias callar a los hombres. Ahorita vamos a ver que es una falacia, pero está utilizando este término. Entonces ahí viene el ataque. Mira Job, ya es hora de que te calles porque eres un hablador. Así, claro, está en forma poética, está en una forma más culta en la Biblia, pero en forma muy directa le está diciendo así. Y la segunda cosa que le menciona en este ataque es que si Dios te hablaría, fíjense bien, si Dios te hablaría, te obligaría a arrepentirte, porque lo que estás diciendo está mal. Fíjense bien, hermanos, en el versículo 4. Versículo 4 dice: tú dices, ahí está el ataque de Zofar, tú dices, mi doctrina es pura y yo soy limpio delante de tus ojos. Eso era lo que le molestaba a los tres amigos. Ahora,
Pensemos en esto. Y miren, si analizamos otra vez los capítulos anteriores, Job no está diciendo que no es un pecador. Job dice que sí es un pecador, que en su carne le ha fallado a Dios, pero que él no ha cometido una cosa, un delito, en donde él esté sufriendo por ese delito. Por naturaleza es pecador, todos somos pecadores. Pero Job se había mantenido firme con Dios, había hecho todo lo posible dentro de sus fuerzas, dentro de su fe, dentro de su fidelidad a Dios, de mantenerse firme. Ese era el problema. Pero los amigos no lo entienden. Los amigos dicen, no, es que, ¿se acuerdan del argumento de Elifaz? Hay un pecado en ti, y por causa de ese pecado es que por eso estás sufriendo. Y luego viene el ataque de Bildad. Tus hijos también pecaron porque también te vieron hacer lo mismo y están recibiendo el justo castigo, por eso estás así. Y ahora aquí viene Sofar y le reprocha a Job y le dice, eres un hablador y mira, porque estás diciendo que tú eres limpio delante de los ojos de Dios. ¿Cómo puede ser eso? Veamos otra vez el versículo 4. Dice, tú dices, mi doctrina es pura y yo soy limpio delante de tus ojos. ¿Y qué dice Sofar? Eres puro hablador. Así le está atacando. Fíjense bien, qué dura manera de hablarle a Job. Ahora vamos a ver aquí esta situación. ¿Qué son las falacias? ¿Qué son las falacias? Bueno, las falacias son un razonamiento que carece de argumento lógico o válido, o pareciera que es lógico o válido, pero no lo es. Tiene la apariencia de obedecer a un razonamiento correcto, pero en realidad el razonamiento que se sigue es erróneo, engañoso. En pocas palabras, una falacia es algo engañoso. Esta es una definición del diccionario, pero en pocas palabras, una falacia es decir cosas engañosas, así en pocas palabras. Entonces, ¿qué le está diciendo Sofar? Lo que estás diciendo es puro engaño. Estás en un error, estás cometiendo algo que está mal en tu vida, ni siquiera tú mismo te la crees. Y así le está diciendo a Job. Esa es la manera de ver las cosas de parte de Sofar. No olvidemos que los amigos anteriores, Elifaz y Bildad, también ellos vieron la situación de Job, pero lo vieron desde el punto de vista humano. No lo vieron desde el punto de vista espiritual. No lo vieron en relación en el plan de Dios. Y solamente dieron su propia percepción, como lo hacemos muchas veces nosotros. Luego decimos, a esa persona le está yendo mal, pero porque él tiene la culpa. Porque lo vemos así, juzgamos por la apariencia. Y ese es uno de nuestros grandes problemas. Siempre juzgamos, o la mayoría de las veces juzgamos por la apariencia, por lo que nuestros ojos ven. Pero a veces nuestros ojos engañan, porque vemos algo que aparentemente es incorrecto, pero no es verdad, ¿sí? Por eso el Señor Jesús le dice a los fariseos y a los escribas, ustedes juzgan, pero por la apariencia, porque ustedes no ven el corazón. Y Dios observa nuestro propio corazón. Eso es lo bueno de Dios, ¿sí? Pero Sofar está atacando de esa manera. Ahora veamos esta situación. Veamos cómo es el ataque de Sofar hacia Job. Es un ataque insensible. ¿Por qué es insensible? Porque no pone atención en el tremendo dolor que tiene Job en ese momento. Job está sufriendo en dos sentidos. Está sufriendo en el sentido físico y está sufriendo en el sentido emocional. Hay personas que pasan años para recuperarse emocionalmente de una situación crítica en su vida. Una pérdida de un ser querido, de un problema familiar fuerte, y pasa tiempo. Y resulta que Job recibió un impacto tremendo con la pérdida de sus 10 hijos. ¿Cómo cree que se sentía emocionalmente? Si perder un hijo es difícil de aceptar, perder un ser querido es difícil de aceptar, 10 hijos en un solo día, imagínense qué impacto. Pero Sofar era insensible a ese dolor.
Estaba viendo a su amigo sufrir por esa sarna maligna, que se estaba rascando, que se estaba doliendo, y él ni siquiera le da una aspirina, ¿sí? Ni siquiera le dice, bueno, pues mira, para que te calmes un poquito el dolor, tómate este tecito o esta aspirina. Bueno, estoy diciendo en un sentido metafórico, pero no le está ayudando. Es insensible. Una cosa también, es áspero en su manera de hablar. O sea, no mide sus palabras. Dice el libro de Proverbios que algunos hablan como echando espadazos, ¿sí? Y así hay gente, y hay gente que habla y se justifica diciendo, es que yo soy muy sincero. Pero una sinceridad sin amor no puede ser una verdadera sinceridad. Entonces, Zofar era muy áspero en su manera de hablar y le estaba hiriendo aún más todavía. Fíjense bien, qué feo, si Job tenía una herida emocional y física, pues resulta que Zofar le estaba abriendo más la herida. Qué feo, ¿verdad? Qué clase de amigo eres, ¿sí? Por eso el título, por favor, regresemos aquí a la presentación. Veamos aquí a esta presentación. Por eso se trata de un ataque infame. ¿Y qué significa infame? Significa un ataque vil, despiadado, sin consideración. Y es lo que estaba pasando en la vida de Zofar, que aún viendo a su amigo en esa condición, mire, les voy a decir como esta situación. Es como un hijo que está viendo morir a su padre, a su madre, y le dice, fírmame el testamento para que me dejes la casa. Ah, qué feo. Y si hay casos, en la semana pasada acabo de recibir la noticia de una situación así en una familia. Fíjense qué feo. Ya viendo morir a la persona y fírmame, déjame la herencia. Pues así era Zofar, ¿sí? Áspero. Una tercera cosa, vamos a continuar aquí con la presentación, es que él fue muy directo. Fue muy directo, pero muy directo. Para partir más el corazón adolorido. Volvamos a compartir esta situación. Hay personas que dicen, no, es que yo soy muy franco. Pero esa franqueza no es una franqueza que edifica, es una franqueza que arruina, que destruye, que causa dolor. Y todavía utiliza sarcasmo. ¿Por qué el sarcasmo? Fíjense bien, hermanos, vamos a ver los versículos 5 y 6, por favor. 5 y 6. Vamos a ver el sarcasmo de Zofar en los versículos 5 y 6. A ver, todos juntos vamos a leer. Dice así: mas, quien viera que Dios hablara y abriera sus labios contigo y te declarara los secretos de la sabiduría que son de doble valor que las riquezas, conocerías entonces que Dios te ha castigado menos de lo que tu iniquidad merece. Fíjense bien qué feo. Vean ustedes el versículo, ahora aquí está en medio, ¿sí? Vean ustedes estas palabras. Conocerías entonces que lo que te está pasando no es nada. Sí, perdiste a tus hijos, pero no es nada. Perdiste tus bienes, pero no es nada. Perdiste tu salud, pero no es nada. O sea, qué sarcasmo tan maligno de Zofar, hablándole de esta manera a su amigo. Porque fíjense bien estas palabras. Conocerías entonces que Dios te ha castigado menos de lo que tu iniquidad merece. En otras palabras, vamos a voltearlo, vamos a cambiarlo. Por tu pecado deberías estar en peor situación. Miren qué feo es eso. Job había perdido todo su vida. No tenía nada, no tenía ni casa. No tenía sus hijos, no tenía salud y momentáneamente su esposa no estaba ahí. ¿Cómo creen que se sentía? Nos hemos sentido en un momento dado así, solos,
de que no tenemos ni quien nos ayude. Un vecino me decía, estoy en una situación que ni siquiera mi perro se acerca a mí. Fíjense qué tremendo, ¿sí? Ni siquiera mi perro se acerca a mí. Pues, ¿cómo estaba Job? Pero Sofar, perdón por la expresión, le estaba atizando y atizando y atizando. En lugar de ayudarle, decirle, mira Job, vamos a buscar la manera de ayudarte, vamos a buscar la manera de levantar tu situación, vamos a buscar un buen doctor, vamos a llevarte a un hospital, vamos a ver la manera cómo recuperamos tus bienes, vamos a ayudarte a salir de este problema, vamos a estar orando por ti, vamos a traer recursos, a ver de dónde para ayudarte, pero no le están dando nada. ¿Qué clase de amigos son? Fijemos lo que dice el Señor Jesús de la verdadera amistad. Vamos al Evangelio de Juan capítulo 15, por favor. Juan capítulo 15. Juan capítulo 15. Y vamos a leer el versículo 13, por favor. Juan capítulo 15 y versículo 13 para que veamos el concepto de amistad del Señor Jesús. Y lo vamos a leer todos juntos, por favor. Juan capítulo 15 y versículo 13. Todos juntos. Nadie tiene mayor amor que ese, que uno ponga su vida por sus amigos. ¿Hasta dónde somos capaces de poner nuestra vida por nuestros amigos? Porque ese es el verdadero amor. Así lo dice el Señor Jesús. Ese es el concepto de amistad de Jesús. Cuando alguien pone su vida por sus amigos. Ahora, por favor, vamos a ver este ejemplo. Vamos a Romanos capítulo 16, por favor. Para que veamos que esto sí es real. Que no son palabras solamente del Señor Jesús. O palabras vanas, podemos decir así. Vamos hasta Romanos capítulo 16, ¿sí? Versículos 3 y 4. Versículos 3 y 4 de Romanos 16. Todos juntos, dice así. Saludad a Priscila y Aquila, mis colaboradores en Cristo Jesús, que expusieron su vida por mí, a los cuales no solo yo doy gracias, sino también todas las iglesias de los gentiles. ¿Por quién había puesto su vida este matrimonio? Priscila y Aquila. Por el apóstol Pablo. ¿Y por qué daban gracias a las iglesias? Porque de seguro que habían hecho lo mismo con otros hermanos. Ese es el verdadero sentido de la amistad. La amistad no es arruinar la vida de nadie, no es afectar en el dolor a alguien, no es abrirle más la herida, es apoyarle, es estar con él. Quizá no podamos ayudarle a solventar sus recursos o poder ayudarle a salir del problema, pero estar ahí juntos, para animarle, para por lo menos orar juntos. Pero Sofá fue duro, con sarcasmo. Fíjense bien, ¿qué sarcasmo? Conocerías entonces que Dios te ha castigado menos de lo que tu iniquidad merece. Mereces más, deberías estar peor si conocieras verdaderamente el problema que tienes. Fíjense qué cosa tan tremenda. Entonces, por eso ahí está la situación del ataque infame de parte de Sofá. Bien, ahora vamos a ver aquí, por favor. Vamos al segundo punto. Ahora vamos a ver en qué se basaba Sofá para ese ataque tan duro. Pues se basaba en el argumento de la perfección de Dios. Fíjense bien. Hay una confrontación entre Dios y el hombre. ¿Dios es perfecto, sí o no? Sí. Dice los teólogos de la Edad Media decían no solamente perfecto, sino Dios es perfectísimo. Utilizaban el es decir, mucho más grande. Dios es perfectísimo. Pero ¿cómo se llama? Pues todo lo contrario. El hombre es vano. Ahora, fíjense bien, hermanos, vamos a ver estas palabras, ¿sí? Vamos otra vez a los versículos del 7 al 12. Ustedes siguen en silencio la lectura de la palabra del Señor. Estamos en Job 11 del 7 al 12. Dice: descubrirás tú los secretos de Dios, llegarás tú a la perfección del Todopoderoso.
es más alta que los cielos. Es decir, la perfección de Dios es más alta que los cielos. ¿Qué harás? Es más profunda que el Seol. ¿Cómo la conocerás? Su dimensión, la dimensión de la perfección de Dios es más extensa que la tierra y más ancha que el mar. Si Él pasa y aprisiona y llama a juicio, ¿quién podrá contrarrestarle? Porque Él conoce a los hombres, y mire la palabra, ¿los hombres qué? Vanos. Ve a sí mismo la iniquidad y no hará caso. Versículo 12, el hombre vano, otra vez vano, se hará entendido cuando un pollino de asno montés nazca hombre. Ahorita vamos a ver esta frase, ¿sí? Pero la palabra vano que está utilizando aquí es una palabra que significa, me voy a adelantar un poquito, aquí está este versículo. La palabra vano que está utilizando aquí Zofar es hueco, ¿Cómo es el carrizo, hermanos? ¿O cómo es el bambú? Hueco. Es hueco. Es lo mismo. Le está diciendo, eres un hombre hueco. Mira, Job. Dices pura palabrería dices. Y estás hueco. Porque en la perfección de Dios no eres nada. Deberías de recibir mayor castigo. Así lo están diciendo. Entonces confronta Zofar a Job con la perfección de Dios. Vamos a leer aquí, ¿sí? Entonces, ahí está. Dios es perfecto y el hombre es vano. ¿Pero qué es vano? ¿Qué es vano? Hueco. Es hueco. El hombre es hueco. Ahora vamos a ver aquí, ¿sí? Veamos lo que dice Zofar de la perfección. Nunca descubriremos su secreto porque Él es perfecto. ¿Cuándo vamos a llegar a ser perfectos como Dios? Nunca. Aunque en el cielo sí, ya no va a haber pecados y vamos a tener una nueva vida y ya el pecado ya no tendrá que ver con nosotros y vamos a ser perfectos, pero no perfectos en el sentido de Dios. Vamos a ser perfectos en relación con que ya no va a haber nada de pecado en nuestra naturaleza humana. Pero jamás vamos a poder llegar a comprender los secretos de Dios. Dice bien en el versículo 7, ¿descubrirás tú los secretos de Dios? Pues nunca. La mente de Dios es infinita. ¿Y cómo nuestra mente? Pues limitada. Por lo contrario, es finita, es pequeña. ¿Cuándo vamos a comprender toda la grandeza, todo el poder, todas las cosas tan maravillosas de Dios? Es más, ni siquiera podemos comprender el inmenso amor de Dios. Vayamos por favor a la carta a los Efesios. Por favor, vamos ahora a la carta a los Efesios para que veamos estas palabras tan tremendas de la perfección de Dios en las palabras del apóstol Pablo, o bajo la inspiración de Dios en el apóstol Pablo, ¿sí? Vamos al capítulo 3 de Efesios, por favor. Efesios capítulo 3, y vamos a leer, por favor, los versículos del 18 al 19. Vamos a leerlos todos juntos. Dice así, todos juntos. Seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo, que excede a todo conocimiento, para que sean llenos de toda la plenitud de Dios. Fíjense bien las palabras que se utilizan. Vean ustedes las cualidades o las dimensiones de un cuerpo geométrico. Vean el versículo 18. ¿Cuál sea la anchura, longitud, profundidad, altura? Esas son cualidades de un cuerpo geométrico. ¿Sí? Entonces, Pablo está comparando. ¿Cuándo vamos a conocer la anchura del amor de Dios? ¿Cuándo vamos a conocer su altura? ¿Cuándo vamos a conocer su profundidad? La altura, nada. No vamos a poder comprenderlo porque es tan inmenso. Cada día el Señor nos da, voy a usar esa palabra, una probadita de su amor, de su misericordia, porque toda la misericordia y toda la bondad y todo el amor de Dios es tan inmenso
que no llegamos a comprender. Entonces, eso es lo que está haciendo Zofar. Está confrontando a Job con la perfección de Dios. Y entonces, ¿cómo quedamos ante la perfección de Dios? Pues quedamos mal. Tan solo, ¿cómo es? Tan solo, fíjense bien, tan solo si vemos el cielo y vemos la grandeza del cielo, ¿qué somos nosotros? Nada. Como un puntito en el universo, y menos que un puntito, ¿sí? Pues ahora con Dios que tiene todo el universo en sus manos. Entonces, es lo que dice aquí: nunca descubriremos sus secretos. 2, nunca llegaremos a ser perfectos como Él. Si no lo llegamos a entender, menos vamos a llegar a ser como Él. Claro, Él nos perfecciona, como así lo dice su palabra, porque Él está perfeccionando su obra, en la obra de salvación, pero nunca llegaremos a estar a la misma estatura de Dios. Eso jamás, porque somos criaturas. Y vean lo que dice, hermanos, veamos lo que dicen los versículos 8 y 9. 8 y 9 dice: es más alta que los cielos, la perfección. Es más alta que los cielos. ¿Qué harás? Pues nada. Es más profunda que el Seol. ¿Cómo la conocerás? Pues no puedo comprender, no puedo conocerlo. Su dimensión es más extensa que la tierra y más ancha que el mar. ¿Ha visto usted el mar? A ver, ¿quiénes han visto el mar? ¿Quiénes han estado en la playa? Ok, muy bien. Cuando ustedes ven el mar, ¿cómo se les hace? Inmenso. Inmenso. Sin embargo, la Tierra, nuestro planeta, es un planeta pequeño en comparación con Júpiter, con Saturno, con Urano, es más chiquito. Y sin embargo vemos el mar, pero inmenso. ¿Sí? Entonces, si eso que está en la Tierra se nos hace tan grande, pues ¿cómo es la grandeza de Dios? ¿Cómo es su perfección? Mucho más. Y lo último que dice Zofar: nunca podremos escapar de su juicio. Veamos el versículo. Vamos al versículo 10, por favor. Fijémonos, vamos a leer todos juntos el 10. Dice así: si Él pasa y aprisiona y llama a juicio, ¿quién podrá contra Él? Si Él nos llamara a juicio en este momento, ¿podríamos escapar, hermanos? Hay un pasaje en el libro de Isaías que dice: métete en la se me fue. Déjame mejor mostrarlo, porque si no voy a cometer un error. Acerca de esconderse de la presencia de Dios, pero déjenme encontrar el texto. Déjenme encontrar, habla acerca de meterse o de esconderse de la presencia de Dios. A ver si me ayudan. Está en los primeros capítulos de Isaías. Aquí está, el capítulo 2. Ya lo encontré. Capítulo 2, versículo 10, por favor. Versículo 10. Dice así: 2:10. Métete en la peña, escóndete en el polvo, pero fíjense bien, de la presencia temible de Jehová y del resplandor de su majestad. Ahora, ¿realmente nos podemos esconder? No, hermanos, no nos podemos esconder. Entonces es lo que le dice Zofar a Job: no te puedes esconder de Dios si Él te llama a juicio. Entonces, mira, lo mejor es que te arrepientas, que pienses en que has pecado, cómo le fallaste a Dios, vuélvete a Dios, porque de esa manera entonces vas a salir adelante. Y entonces ahí viene ya la solución. Ahí viene la solución. ¿Cuál es la solución que le plantea Zofar a Job? Miren, dice una revista de selecciones. Una revista. ¿Alguien ha leído alguna vez la revista de selecciones? Sí, ok. Tiene frases luego bonitas. Y dice: damos consejos a raudales. Dice: damos consejos a raudales, pero los recibimos a cuentagotas. A ver otra vez.
damos consejos a raudales, pero los recibimos a cuentagotas. Es decir, cuando se trata de aconsejar a alguien, ay sí, le decimos, pórtate bien, haz esto y lo otro y lo otro, y le decimos un montón de cosas, pero cuando nos lo dicen a nosotros, no me digas nada. ¿Y por qué por qué Sofar no se atribuyó a sí mismo lo que le estaba diciendo? ¿Por qué no le dijo, mira Job, pues tú y yo estamos en las mismas, igual, le hemos fallado a Dios, pues estamos en una situación crítica de la perfección de Dios, pues vamos a buscar a Dios juntos? No. Tú eres el que tienes que buscar, le está dando el consejo. O sea, él sí se creyó muy perfecto, ¿sí? Sofar. Y entonces le dice, ahí está la solución, dedica tu corazón a Dios, versículo 13. Si tú dispusieres tu corazón y extendieres a Él tus manos, si tú dispusieres tu corazón, abre tu corazón a Dios, búscalo, acércate a Él, ve a la iglesia el domingo. Le está dando el consejo, ¿sí? Y luego extiende tus manos a Dios en súplica por perdón. Ahí está en el versículo 13. Dice en la parte final del 13, y extendieres a Él tus manos, y luego continúa con el 14, si alguna iniquidad hubiera en tu mano y la echares de ti, ¿sí? Busca el perdón de Dios, arrepiéntete, acércate a Dios más. Bueno, ¿y qué Sofar no era pecador? ¿Y qué no le había fallado? ¿Por qué no dice, vamos juntos? Entonces ahí hay un serio problema en Sofar. 3. Echa tu pecado lejos de ti, versículo 14. Si alguna iniquidad hubiera en tu mano y la echares de ti, y no consintieres que more en tu casa la injusticia. Echa fuera tu pecado, ¿sí? Confiesa. Y por último, no permitas que ningún pecado en tu tienda, es decir, en tu casa. Ese es el consejo de Sofar. Y ahora, ¿qué ganarías, Job, si hiciera caso al consejo de Sofar? Veamos aquí. Te levantarás con la cara limpia, versículo 15. A ver, hermano Isidro, léanos el versículo 15. Versículo 15. Entonces levantarás tu rostro limpio de mancha y serás fuerte y nada temerás. Muy bien, entonces ahí está. Primer resultado. Si haces lo que te digo, si buscas a Dios, entonces vas a levantar tu cara limpia. Ya no vas a tener problema. Ya nadie te va a juzgar. ¿Sí? Serás fuerte sin temor, versículo 15. Te olvidarás de tu miseria, versículo 16, hermano Pedro, por favor. Y olvidarás tu miseria o te acordarás de ella como de aguas que pasaron. ¿Sí? Como una tormenta que pasó y se acabó. ¿Sí? O sea, va a quedar en el olvido. Y número 4, tendrás confianza y descanso. ¿Sí? Dice este pasaje. A ver, hermano Aldo, tendrá el pasaje del 17 al 20. La vida te será más clara que el mediodía, aunque oscureciere será como la mañana. Tendrás confianza porque hay esperanza. Mirarás alrededor y dormirás seguro. Te acostarás y no habrá quien te espante, y muchos suplicarán tu favor, pero los ojos de los malos se consumirán, y no tendrán refugio, y su esperanza será dar su último suspiro. Muy bien, entonces veamos aquí, son los resultados. Si haces esto, Job, si me haces caso, aquí viene entonces la recompensa. Ese es el consejo que le estaba dando vida. Bien, ahora vamos a ver el razonamiento de Sofar. Vamos a ver dos cosas aquí. Sofar tenía razón que la fe en Dios se basa en arrepentimiento y obediencia. Es cierto. Sí, hay que arrepentirnos, hay que obedecer a Dios, hay que confiar en Él. Y sí nos va bien. O sea, eso es lo correcto. Segundo, Sofar tenía razón de que Dios bendice a su pueblo con esperanza, seguridad y paz. Es cierto, cuando Dios, vean ustedes el versículo 18, dice, tendrás confianza porque hay esperanza, mirarás alrededor y dormirás seguro. Es cierto, cuando buscamos a Dios, Dios también nos da descanso, nos protege, nos cuida. Es verdad, eso es verdad. Pero ¿en dónde estaba el error de Sofar? Otra vez, Sofar se equivoca al caer en la misma actitud que Elifaz y Bildad, al no comprender el actuar de Dios en el sufrimiento. Porque él lo ve desde el punto de vista humano, no desde el punto de vista
espiritual. Ese es el error de Sofar. Entonces, aunque hay palabras buenas que él dice, sin embargo, no es lo correcto. Ahora vamos a ver, ¿cuál es la respuesta cristiana a Sofar? ¿Qué podemos decir nosotros a Sofar? Pues, aunque hay sufrimiento, y a veces no comprendamos, no entendamos por qué estamos sufriendo en un momento dado, y que no le hemos fallado a Dios, sino que nos mantenemos firmes, pero aún así hay sufrimiento, entonces veamos que tenemos grandes promesas de Dios. Tenemos promesas maravillosas. Vamos a leer el primer versículo. A ver, leamos el número 1. Sostiene Jehová a todos los que caen y levanta a todos los oprimidos. Miren qué promesa tan tremenda. Dios nos va a levantar, Dios nos va a sacar adelante, porque Dios es fiel y amoroso y Dios se da cuenta de nuestra vida. Vamos al número 2, todos juntos. Has escudriñado mi andar y mi reposo, y todos mis caminos te son conocidos. Dios nos conoce bien. Dios sabe perfectamente lo que hay en nuestro corazón. Nos pueden estar juzgando mal, nos pueden decir muchas cosas, nos pueden atacar de una manera infame, como en el caso de Sofar. Pero Dios conoce mi corazón. A mí no me interesa lo que diga la gente, a mí me interesa lo que diga Dios. Porque si estamos bien con Dios, estamos bien, aunque toda la gente diga todo lo contrario. Y por último, veamos esta promesa del Señor Jesús. Todos juntos, Juan 16:33. Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Miren qué tremendo, sí. Entonces ahí debe estar nuestra confianza en el Señor. Ahora veamos estas palabras del apóstol Pablo. Si estamos sufriendo por algo injusto, si estamos sufriendo por algo que no entendemos, veamos lo que dice la palabra del Señor. En el caso del Señor Jesús, dice, pues para esto, juntos, pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis. Pues si el Señor sufrió, pues ¿qué me espero yo? Pues también. Entonces tengo que seguir sus pisadas, tengo que aceptar su voluntad. Y por último, ¿sí? Hay algo que debo ver hacia el futuro. Debemos ver hacia adelante. Porque esto que estamos pasando, esto que estamos sufriendo, y que en un momento dado no entendemos, veamos lo que dice la palabra del Señor. Todos juntos. Porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros una cada vez más excelente y eterno peso de gloria. Cuando estemos allá arriba, cuando estemos frente al Señor, se va a ver la tremenda diferencia. ¿Valió la pena sufrir? ¿Valió la pena soportar los ataques infames de la gente? Sí, porque allá arriba las cosas van a ser diferentes. Así que debemos de prepararnos para eso. Bien, bien, bien. Bien. ¿Qué aprendemos de esta lección? ¿Terminamos?